Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Espero que estén bien, que todo ande bien de salud. Una disculpa por no verlos antes, pero quería, digamos, como que se empapara un poquito y les voy a ir mandando una serie de videos con explicaciones de diversos temas para que podamos ir retroalimentando las actividades que ya han hecho, ¿vale? No crean que van a quedarnos ahí, sino que vamos a llevarlos a la práctica. Esperemos nos podamos ver, ¿sí? Bien. Hay un archivo muy bonito que les envié que tiene que ver sobre eh, el modelo de orientación educativa en el telebachillerato comunitario. Es importante que lo vean porque tiene elementos muy importantes que les pueden ayudar. Obviamente no porque yo sea profesor de ahí, sino porque realmente es una zona donde los profesores son de varias áreas del conocimiento y esa diversidad de áreas de conocimiento permite darnos como que una generalidad de cómo podemos expresar el lenguaje a otros colegas. Entonces, es un documento, espero lo hayan revisado, y si no lo han revisado, revísenlo porque hay elementos muy relevantes, ¿vale? Entonces, bueno, esta cuestión de orientación educativa los manejé en la última clase que tuvimos de forma presencial. No es una área que tenga demasiado cuidado, demasiado valor. Inclusive les voy a dar una pequeña historia en el contexto local de aquí de Tabasco, pero antes de eso quiero que se queden con este concepto de orientación de forma general para que podamos trabajar más adelante, que vendría siendo el conjunto de métodos y de técnicas empleadas para estudiar las capacidades, valores y motivaciones del individuo y los factores del ambiente que son importantes para la resolución. Y también podemos agregar un segundo concepto que puede ser el proceso de acción-reflexión, que implica una continua definición de acciones y estrategias que respondan a las motivaciones del individuo en las diferentes etapas del desarrollo. Entiendes entonces que la orientación no solamente se da en una área específica de la vida, sino se puede dar en todo el periodo de vida del individuo, es decir, en la primera infancia, en adolescencia, en la pubertad, adolescencia, juventud, adultez o inclusive también cuestiones de orientación para la jubilación, que es un tema que no se toma en cuenta, pero que es más, digamos, como que un campo de la cuestión profesional o de la cuestión de recursos humanos, de psicología organizacional. Pero es un punto muy importante que también la orientación debería tomar en cuenta. Bien, para no ser tan largo esta explicación, les voy a hablar sobre la historia de la orientación y tutoría aquí en Tabasco. Anteriormente, y estoy hablando de 1980 aproximadamente, 1990 por allí, existía un departamento de orientación educativa aquí en Tabasco y en cada escuela. Estaba acompañado por la figura del coordinador académico, es decir, no sé si recuerdan la estructura que les presenté al principio de la clase, donde tenían director, subdirector académico del otro lado, y una rama del subdirector académico o coordinador académico viene siendo la orientación educativa, pero orientación educativa como tal, una persona se llamaba antes de gabinete, o sea, estaba tiempo completo para poder atender situaciones de orientación educativa en los alumnos. Y ese departamento trabajaba dos cosas importantes, o dos áreas importantes, como mencionamos en la diapositiva. La primera que tiene que ver con la orientación educativa, que va enfocado, o iba enfocado, mejor dicho, hacia técnicas y hábitos de estudio, autoestima, autoconcepto y relaciones personales, relaciones humanas y desarrollo personal. El segundo o la segunda área era la orientación vocacional y profesiográfica. Y esta a su vez se dividía en dos áreas. La primera área tenía que ver con la realización de proyecto de vida, la misión y la visión de cada uno de los alumnos, las habilidades, las destrezas y gustos de cada persona, o en este caso de cada estudiante, para poder elegir la carrera o elegir la escuela. Para eso se usaba el proyecto de vida. Ahorita ya no es tan común
hacer el proyecto de vida, solamente se hace en el telebachillerato comunitario. Y en el manual de orientación educativa que les envié, ahí viene cómo se maneja el proyecto de vida. Lo vamos a ver más adelante, pero se los menciono para que lo puedan ir revisando, ¿vale? El segundo aspecto importante dentro de la orientación tiene que ver con la parte profesiográfica, es decir, cada escuela anteriormente realizaba un catálogo por nivel. Es decir, por ejemplo, el de preescolar tenía su propio departamento de orientación educativa, pero se supone que se tenía un catálogo pues, que daban en la zona. ¿Qué primarias quedaban en la zona? ¿Qué tipo de primaria, si era estatal o si era federal? Las primarias a su vez tenían, por ejemplo, qué tipo de secundarias quedaban cerca y obviamente ese tipo de escuelas se iban de lo micro a lo macro, es decir, a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel municipios, a nivel estado y a nivel nacional. Eso ahorita nada más se hace en las preparatorias y se hace a medias, y de hecho ya no lo hacen. Lo hace, por ejemplo, directamente el psicólogo o el psicólogo educativo o el psicopedagogo, que es el que realiza los exámenes de orientación vocacional y hace esta parte profesiográfica. Le dice al chico, ok, te voy a dejar de tarea, por ejemplo, que me investigues cuáles son las carreras que hay en el estado, ¿no? Y así, o sea, se va por niveles y nada más se hace en universidad, pero debería hacerse en todos los niveles educativos. ¿Por qué? Porque no todos los niveles educativos son iguales. Es decir, no es lo mismo una escuela secundaria federal a una estatal y a una telesecundaria. ¿Sí? Una escuela telesecundaria, por ejemplo, es una escuela que va enfocada, por ejemplo, hacia la capacitación, hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque son alumnos que son de comunidades rurales muy apartadas y que obviamente no cuentan con toda la infraestructura adecuada para poder desarrollarse de una forma, vamos a ponerle, alcanzar al 100% el potencial. No es que sean malos, sino es que son de un estrato diferente, vamos a ponerle, ¿no? Y las escuelas federales y estatales también, no todas son iguales. Porque, bueno, ahorita el marco del modelo educativo cambió, pero estamos hablando de la historia. Antes, por ejemplo, se manejaban talleres. No sé si a alguno de ustedes les tocó algún taller, por ejemplo, herrería, carpintería, soldadura, electricidad, mecánica automotriz, mecanografía. Es decir, cada escuela te capacitaba para el trabajo, pero esa capacitación no obedecía a una ocurrencia, obedecía porque realmente había personas que no estaban preparadas, o en este caso la educación media superior no era obligatoria, y muchas personas se quedaban, digamos, con el primero, incluso con la primaria, aprendían un oficio que la misma escuela les enseñaba. Por eso es que muchos padres, por ejemplo, personas de comunidad, critican mucho el modelo educativo actual porque mencionaban que antes aprendían más de lo que ahora enseñan. ¿Por qué? Porque obviamente se iban con un oficio. Pero los enfoques van cambiando. Entonces, la orientación profesiográfica tiene que ver con esta relación, hacer un catálogo por nivel educativo, ¿vale? Posteriormente vinieron reformas educativas, la del 2006, que es donde se implementó el primer, ¿cómo se llama? Término de tutorías. Empezó a querer fusionar la orientación educativa con las tutorías. Entonces, aquí en Tabasco se trabajaron con 6 escuelas piloto. La jefa era una de sus maestras. Se les voy a dejar la tarea que investiguen qué maestra era para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y aquí, lo más importante que quiero recalcar acá es que a partir del 2007 se empezó a trabajar con un formato de ficha psicopedagógica de forma unificada. ¿Qué quiere decir? Que ya no nada más eran 6 escuelas pilotos, sino que ya se pudo llevar la actualización del programa de orientación y tutorías a todo el estado. Lo único malo, para no caer en polémica tampoco, porque no quiero ser polémico, ese profesor de orientación educativa que estaba de gabinete, lo empezaron a sacar para que trabajara en los salones. Entonces, dentro de las escuelas públicas se manejan las horas y dentro de las horas hay ciertos perfiles. La orientación educativa tiene un perfil
Es decir, el que era de orientación educativa de gabinete tenía que ser o pedagogo, psicopedagogo o psicólogo. Tenía un perfil específico, pero como vino esa reforma donde ya el tutor no podía, no necesariamente tenía que ser un experto en orientación educativa, sino podía ser cualquier profesor, empezaron a repartir las horas. Y como empezaron a repartir las horas, pues obviamente se tuvo que trabajar en una transformación, vaya hablando o reeducación sobre esta cuestión en materia de orientación educativa. Entonces, se empezó a hacer una división por años, y aquí lo manejo. Es decir, en primer año se empezaba con la inserción del estudiante en el ámbito escolar, es decir, manejar que el alumno que viene de la primaria se pudiera adaptar correctamente a nivel de secundaria. El segundo ámbito que se trabajaba era el segundo año, que era el seguimiento del proceso académico de los alumnos, es decir, cómo fue esa transición de la primaria a la secundaria, si fue correcta, y cómo ha sido la evolución de las materias que ha tenido ese alumno, hacer fichas descriptivas, hacer fichas de observación, registros anecdóticos de todas las actividades de posibles alumnos que puedan tener problemas. Ahorita nada más nos enfocamos a los que tienen problemas, pero antes la ficha descriptiva y la ficha de observación y el registro anecdótico prácticamente se le hacían a todos los alumnos. Cada alumno tenía o debería tener su propio expediente. Ahorita solamente tenemos expediente de tus papeles y hasta ahí. No hay un seguimiento de orientación y ese yo creo que es el punto más débil que tiene ese trabajo. El tercer ámbito que se trabajaba en todos los, ¿cómo se llama? Los niveles educativos de, perdón, los grados académicos de secundaria era la convivencia en el aula y en la escuela. Actualmente, por ejemplo, este programa de convivencia en el aula y en la escuela se llama PENSE, Programa Nacional de Convivencia Escolar. Si no lo han visto, también les voy a compartir por el Classroom el link para que puedan descargar el manual y lo puedan revisar como consulta de cómo se trabaja actualmente la convivencia escolar, ¿vale? El cuarto ámbito que trabajaban y solamente se enfocaban en tercer año de secundaria era el ámbito de orientación académica y para la vida, o educar para la vida, ¿vale? Y este objetivo era realizar el plan de acción tutorial, o sea, preparar al alumno ya sea para seguir estudiando o para poder ingresar por lo menos para aprender un oficio. Y es aquí donde les mencioné que se empezó a trabajar con un formato unificado de ficha psicopedagógica. Todo el Estado manejaba exactamente la misma ficha y esa ficha fue creada por nuestras profesoras y también se las voy a compartir para que la puedan ver. Así ya le pedí permiso, así que ahí se las voy a compartir, ¿vale? Bien, para el 2011 orientación educativa como tal desaparece, queda obsoleto, ya no hay más orientación educativa, solamente se queda como tutoría, que es lo que tenemos actualmente, profesores tutores. Y obviamente eso permitió que los demás profesores empezaran a poder ser tutores y se empezaron a capacitar para que pues tomaran esta batuta, ¿no? Esta actividad. Y actualmente tenemos dos definiciones. La primera del tutor, que es un maestro de acompañamiento hacia los alumnos, y el orientador educativo, que es un especialista y es un técnico. Esta parte es importante mencionarla. El tutor solamente es un profesor de acompañamiento, que es lo que tienen ahorita todas las escuelas de nivel básico y nivel medio superior. No son especialistas y como no son especialistas es donde tenemos el problema. Cuando entramos en una crisis y no hay un experto como tal, no sabemos qué hacer como profesores. Y es ahí donde, para mí, el desaparecer el departamento de orientación fue un error garrafal. Pero bueno, cada quien puede tener y puede sacar sus propias conclusiones. Bien, de aquí en fuera quiero enfocarme en ese esquema muy concreto y que es muy importante que lo sepan también, porque no se los expliqué, pero es importante tomarlo en cuenta. Son 6 niveles de importancia en la orientación educativa. La primera tiene que ver con la diversidad de alumnos. Es decir, para que yo sea un buen orientador, tengo que ser consciente, que tengo una diversidad de alumnos. La diversidad de alumnos se enfoca tanto a estructuras socioeconómicas, tanto a nivel poblacional, rural, urbano, como a
alumnos con necesidades educativas especiales o con los alumnos que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Esa es la diversidad de alumnos. Características sociográficas, características psicológicas, características emocionales, características cognitivas, características culturales distintas. Aunque somos un mismo estado, somos un país multicultural y por lo tanto un país diverso. Así que el primer punto importante que deben tomar en cuenta es diversidad de alumnos. Segundo, los objetivos de la orientación educativa. Y esos objetivos quiero plantear ustedes como orientadores. Recuerden los objetivos. Recuerden las características del buen orientador. Son muchísimas y yo les di la libertad de que escogieran los que más les gustara. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como orientadores debe tener sus propios objetivos. Es decir, mis objetivos que yo manejo en mi escuela, que es una escuela comunitaria, no le van a servir a uno de ustedes, por ejemplo, que pueda trabajar en un colegio particular, porque las necesidades son diferentes, las características de la población son diferentes. Por eso es que los objetivos de la acción educativa tienen que hacerse con base a la diversidad de alumnos que yo tenga. Por eso es que cada alumno tiene que realizar de acuerdo al contexto en el cual se desempeña. ¿Vale? Tercero, papel activo del que aprende. ¿Quién aprende? Directamente en la escuela, el alumno. Ya sabemos que ahorita hay teorías que nos dicen que la educación es cíclica, que tanto el profesor aprende, pero dentro de la orientación educativa, el papel activo del que aprende es directamente el alumno. ¿Por qué? Porque él llega precisamente a las cuestiones de adquirir conocimientos nuevos. Y es aquí donde yo sí quiero que si los que van a ser profesores o maestros realmente sean maestros, porque ahorita dicen que es que son facilitadores o son docentes. Un facilitador cualquiera lo puede hacer, pero un orientador, un profesor, no cualquiera lo hace. Por eso es ahí donde ustedes tienen que tomar esa batuta y tomar el compromiso que realmente el que aprende y el que tiene el rol activo son ellos, ¿vale? La cuarta son las características del currículum. Como les mencioné anteriormente, cada nivel educativo tiene una necesidad diferente y por lo tanto, en la estructura curricular, o sea, las materias, vaya, el componente, el aprendizaje es clave, los objetivos de la currícula, los objetivos de aprendizaje, los planes de gestión, son diferentes para cada nivel educativo. No es lo mismo, les repito, una telesecundaria a una escuela federal, a una escuela estatal. No es lo mismo una escuela a una escuela técnica. No es lo mismo una escuela federal, por ejemplo, a un colegio. Aunque sea un colegio federal y una secundaria federal, por el hecho de ser público y privado, van a cambiar ciertas materias del currículum. ¿Por qué? Porque allá adaptan ciertas filosofías, ciertos paradigmas propios de la escuela. Lo mismo pasa con el nivel medio superior. No es lo mismo un CEBETIS, un CEBETA, un CECITA, un CONALEP, un telebachillerato comunitario, un IFTEC. ¿Por qué? Porque las características de su población, de su diversidad son distintas y entonces tengo que echarle una repasadita al currículum, cuáles son las materias, cuáles son los perfiles de ingreso, cuáles son los perfiles de egreso para que yo pueda alinear mis objetivos de orientación, el punto número 2, con las características del currículum, ¿vale? El quinto elemento importante, ¿cuál es? Las características de la comunidad educativa. Aquí sí entramos prácticamente todos. ¿Quiénes son la comunidad educativa? Agentes internos y agentes externos. Un agente interno, ¿quién es? Los que estamos dentro de la escuela. Por ejemplo, ¿quiénes? Alumnos, profesores o maestros, directivos, personal administrativo, intendencia, cooperativa, y todos los que estamos dentro de la escuela de tiempo completo. ¿Quiénes son los externos? Padres de familia, tutores, proveedores o las personas que están afuera de la escuela vendiendo, el chicharronero, vender refrescos. Esos también son parte de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque tienen una influencia, ya sea directa o indirecta, de los alumnos. Por eso muchos hacen mala labor porque no toman en cuenta ese tipo de personas, pero realmente es de utilidad. Inclusive cuando yo hacía mi observación con mis alumnos, cuando era profesor tutor, yo iba como el de las aguas frescas de afuera y le preguntaba, oye,
¿has visto a fulano de tal? ¿Cómo es? Me pregunta, ah, sí, así que es el chaparrito. Me dice, sí. ¿Cómo es? Le pregunto, no, pues así, así, así. O sea, inclusive muchas veces se le vende agua, lo conocen mejor que un profesor. Y por eso es que les digo, es importante identificar todos los actores de la comunidad educativa. Sexto punto, existencia de un marco legal. El marco legal de orientación educativa es muy curioso. En Tabasco, el Departamento de Orientación Educativa está en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, no hay orientación educativa, o sea, están violando la ley. Pero como somos muy pocos los que lo sabemos y los que levantamos la voz, es como que no nos escuchan porque somos poquitos, pues les vale, ¿no? Pero independientemente de que les valga o no les valga, debemos de alinearlos al currículum y a las leyes que nos rigen actualmente. ¿Cuáles son? Artículo 3º, Ley Federal de Educación, leyes estatales de educación, reglamentos de la Secretaría de Educación. En el caso, por ejemplo, que yo les mandé el archivo de tutorías de telebachillerato comunitario, ese es el marco legal por el que yo tengo que hacer la acción de tutoría. Yo, por ejemplo, si me salgo de lo que me dice mi marco legal y un alumno se me queja, pueden haber sanciones administrativas para un servidor. Por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son sus alcances, sus limitaciones y sus planes de acción para los alumnos y no tengan, digamos, como que consecuencias en el ámbito legal. De ahí en fuera, para poder hacer un correcto diagnóstico en el nivel educativo que tiene que ver con los 6 puntos que les acabo de mencionar, estos son los principales instrumentos de evaluación dentro del campo educativo. El primero es la ficha psicopedagógica, el segundo son las guías de observación, registros anecdóticos, rúbricas y listas de cotejo. Les voy explicando poco a poco y paso por paso para que lo puedan ir estudiando. Se los voy a grabar en un video aparte para que no haya problemas con la comprensión de los temas. Espero que estén bien. Si tienen alguna duda, algún punto que no se me haya entendido y que quieran reforzarlo, me avisan para que yo pueda corregirlo o pueda armar una sesión con ustedes, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, pórtense bien, hagan su tarea y nos vemos en el próximo. Chao.